Hola y bienvenidos nuevamente a su clase de ciencias. En esta ocasión vamos a continuar hablando del tema que traíamos de la semana pasada. Es decir, vamos a hablar sobre los fenómenos naturales y problemas ecológicos globales. Pero ahora nos vamos a enmarcar en el efecto invernadero y un poquito de lluvia ácida. Bueno, sin más, comencemos. ¿Te has preguntado en algún momento por qué es que la Tierra es habitable y los demás planetas del sistema solar no? Bueno, algo que es importante decir es que esto puede ser una consecuencia de su clima muy agradable, y el clima, como ya sabemos, está determinado en gran medida por la temperatura. Así, si analizamos nuestros vecinos más próximos, por ejemplo, Venus, sabemos que la temperatura media de este planeta anda por los 460 grados Celsius en promedio, ¿no? Entonces esto es mucho más que el agua hirviendo. Es muy difícil que en ese planeta haya vida gracias a esas temperaturas. Ahora, si nos vamos a otro planeta con condiciones semejantes a las del nuestro, por ejemplo el planeta rojo, Marte, podemos decir que tiene una temperatura en torno a menos 55 grados Celsius, lo cual es también demasiado frío, al menos para la vida que conocemos en el planeta. Sin embargo, nuestro planeta Tierra anda en una temperatura mucho más cálida, ¿no? Un análisis rápido podría decirnos que esto tiene que ver con las distancias a las que se encuentra el planeta del Sol, pues pareciera que a este le da mucha más radiación que a nuestro planeta, y obviamente a Marte le da menos radiación. Sin embargo, eso no es tan cierto. Podemos analizar otros planetas, por ejemplo, Mercurio. La temperatura de Mercurio es mucho más fría que Venus, aunque también muy caliente. Anda en torno a unos 160 grados Celsius en promedio. Eso quiere decir que también promediamos día y noche, ¿no? Entonces es muy complicado también que exista vida ahí. Y si vemos otro cuerpo celeste más cercano como la Luna, sabemos que la Luna anda en torno a menos 20 grados Celsius de temperatura. Es exactamente por ahí que debería estar nuestro planeta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no estamos un eterno menos 20 o menos 18, como es lo que se estima conveniente en este caso? Bueno, eso tiene que ver con la presencia de una atmósfera y con la incursión de un fenómeno que llamamos efecto invernadero, y justo es lo que vamos a ver. Este fenómeno no es para nada nuevo, ni en la Tierra, ni en los planetas, y tampoco lo es para la ciencia. Ha venido desarrollándose el concepto desde muy antes. Veamos un poquito de esta historia. En 1896, el científico sueco Svante Arrhenius fue el primero en proclamar que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el calentamiento de la Tierra. Arrhenius, junto con Thomas Chamberlain, calculó que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la adición de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero esto no se verificó hasta 1987. Después de estos descubrimientos, se olvidó el tema durante un tiempo, ya que se pensaba que las influencias de las actividades humanas eran insignificantes comparadas con las fuerzas naturales. En 1940 se produjeron desarrollos en las mediciones de radiaciones de onda larga mediante espectroscopía de infrarrojo. Así, en 1955, Gilbert Platz concluye que la adición de dióxido de carbono a la atmósfera capta la radiación infrarroja, provocando un sobrecalentamiento de la Tierra. Por otro lado, en 1950 se había encontrado evidencia de que el dióxido de carbono tenía una vida en la atmósfera de 10 años. Y se demostró que los océanos no eran sumideros de todo el dióxido de carbono atmosférico, sino que solo un tercio de aquel producido por los seres humanos puede ser retenido en los océanos. Para finales de la década de 1950 y principios de 1960, Charles Keeling ya usaba la tecnología más avanzada para producir curvas de concentración de dióxido de carbono atmosférico en la Antártida y Mauna Loa. Pero es hasta 1988 que se reconoce finalmente que el clima es más caliente que antes de 1880, aceptando la hipótesis de calentamiento global por efecto invernadero.
Bien, acabamos de conocer a aquellos científicos que crearon la analogía del efecto invernadero para referirse a los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Ahora bien, como ya sabes, existen diversos gases que se encuentran disueltos en la atmósfera o lo que conocemos como el aire y que son los que mantienen el equilibrio, digámoslo así, de la vida en el planeta y las funciones que normalmente desarrollan los organismos. Así, dos gases importantes que ya debes de conocer son, por ejemplo, el oxígeno y también el dióxido de carbono, pero existen más, como el ozono, por ejemplo, o el metano. Todos estos gases, pues básicamente están en una especie de equilibrio que cambia cada cierto tiempo geológico, no es que estén fijos para siempre. Estos cambios nos producen grandes variaciones en el planeta y eso se debe también a que no están distribuidos de manera uniforme y a la actividad biológica. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conocer cómo se organizan los gases en capas adentro de la atmósfera, es decir, cuáles son las capas en términos generales de la atmósfera y cómo estas capas vas a ver que existe un cambio de temperatura que las define a cada una. Hagamos un pequeño análisis al respecto. La atmósfera terrestre es una cobertura gaseosa compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno molecular, con pequeñas cantidades de otros gases como vapor de agua y dióxido de carbono. Además de dichos gases, que se consideran principales por su cantidad, la atmósfera contiene otros en menor proporción, los cuales pueden afectar el clima. Los más importantes para ello son el ozono, el metano, los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarbonos. Cercana a la superficie de la Tierra tenemos la primera capa de la atmósfera, la cual se llama troposfera y se extiende en promedio hasta 12 kilómetros de altura con un máximo aproximado de 19 kilómetros en latitudes ecuatoriales y un mínimo de 9 kilómetros sobre los polos. La temperatura en la troposfera disminuye a una tasa promedio de 6.5 grados Celsius por kilómetro. En esta capa existen enormes variaciones en el volumen del vapor de agua y esto es según las zonas en que nos encontramos. Por ejemplo, en las regiones tropicales, el vapor de agua puede constituir hasta el 4% de los gases atmosféricos, mientras que en regiones polares representa mucho menos del 1%. El vapor de agua se transforma en agua líquida durante la condensación. En este proceso se liberan grandes cantidades de energía, a la cual llamamos calor latente. Por si no recuerdas qué es el calor latente, lo vamos a definir como la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Y este proceso es el motor de los fenómenos meteorológicos. Recuerda que lo hablamos en la clase anterior. En el límite superior de la troposfera, denominado tropopausa, la temperatura deja de disminuir y está cercana a los menos 55 grados Celsius. Ahora hablemos de la segunda capa. Por encima de la troposfera se encuentra la estratosfera, que se extiende hasta los 45 kilómetros de altura. A medida que se asciende por ella, la temperatura aumenta hasta un valor cercano a los 0 grados Celsius en su límite superior, denominado estratopausa. La concentración de masa atmosférica en los niveles superiores de la estratosfera y en las capas por encima de ella es extremadamente baja. Para que tengas una idea, el 99% de la masa está concentrada por debajo de los 30 kilómetros de altura aproximadamente. Ya hemos mencionado dos capas de la atmósfera. La siguiente es la mesósfera. En esta capa, el comportamiento de la temperatura disminuye a medida que se asciende hasta llegar a los 80 kilómetros de altitud, donde se encuentra la mesopausa. Aquí, la temperatura es del orden de los menos 90 grados Celsius. Para ir finalizando con las capas de la atmósfera, tenemos que, por encima de la mesósfera y hasta una altura superior no bien definida, la temperatura vuelve a aumentar con la altura, lo que define la capa denominada termósfera.
En la parte superior de la termósfera, unos 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, se encuentra la exósfera, que representa el límite superior de nuestra atmósfera y se localiza a altitudes que alcanzan los 960 e incluso 1000 kilómetros de altura. La exósfera está relativamente indefinida. Aquí es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Bien, y ahora ya conocemos a los gases que conforman la atmósfera y también hemos visto las zonas que ésta tiene, que serían 5, las cuales conforman en general toda la atmósfera. Bueno, ahora hay una cosa que nos queda volando, digamos así, que aún no hemos aterrizado y puede ser que ya lo sepas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño énfasis en esto. Me refiero a cómo la radiación solar incide o pasa a través de la atmósfera. Si lo sabes, en un resumen breve podemos decir que parte de la radiación solar, pues que es la que mueve prácticamente todos los sistemas terrestres, incluyendo los sistemas atmosféricos, como también a la hidrosfera y la biosfera, toda esta energía proviene del Sol y una parte de ella pues es reflejada en la superficie del planeta. Sin embargo, la mayoría entra en ella y tiene que atravesarla. Ahora bien, esta incidencia del Sol, aunque el Sol tira luz en todas sus longitudes de onda, las más abundantes son aquellas que tienen una longitud de onda relativamente corta. Por esa razón es que se le llama radiaciones de onda corta. Ahora bien, cuando esta radiación entra dentro del planeta, calienta la Tierra y la Tierra también reemite cierta radiación. Esta radiación es radiación de onda larga, que es lo que comúnmente conocemos como calor. Y es esta la que es retenida por algunas sustancias en la atmósfera, por ejemplo, el vapor de agua, y es lo que básicamente nos permite que el calor se retenga por mucho más tiempo. Es a lo que llamamos efecto invernadero. Veamos un poco más a detalle este fenómeno. La energía solar calienta la superficie terrestre solo durante el día, mientras que la superficie terrestre emite constantemente radiación infrarroja hacia el exterior, tanto durante el día como durante la noche. Físicamente, la temperatura de la superficie terrestre depende de 3 factores: la radiación solar que recibe, la reflectividad de su superficie llamada albedo, la cantidad de calor proporcionada por la atmósfera. Pero, ¿cómo se retiene la temperatura? Esto es por medio del efecto invernadero. Y sí, como te lo imaginas, se parece a la función que tienen los vidrios de un invernadero de plantas, que permiten la entrada de luz visible, pero que impiden parcialmente la salida de radiación infrarroja. Siguiendo la analogía, los vidrios del invernadero serían ciertos gases que se encuentran en la atmósfera y su función es absorber una parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre e irradiar una parte hacia la superficie y otra hacia el espacio. Pero, ¿cuáles son estos gases y cuáles absorben mayormente la radiación? Entre los gases de absorción selectiva más importantes de nuestra atmósfera está el vapor de agua como el dióxido de carbono. Estos gases son fuertes absorbentes de radiación infrarroja y malos absorbentes de radiación solar visible. Otros absorbentes selectivos menos importantes son el óxido nitroso, el metano y el ozono, que es más abundante en la estratosfera y, como sabrás, se acumula formando la llamada capa de ozono. A medida que estos gases absorben la radiación infrarroja emitida desde la superficie de la Tierra, ganan energía cinética, lo que resulta en un aumento de la temperatura del aire. Por lo tanto, la mayor parte de la energía infrarroja emitida desde la superficie de la Tierra mantiene caliente la atmósfera inferior.
De esta manera, el vapor de agua y el CO2 absorben e irradian energía infrarroja y actúan como una capa aislante alrededor de la Tierra, evitando que parte de la radiación infrarroja terrestre se escape rápidamente al espacio. En consecuencia, la superficie de la Tierra y la atmósfera inferior son mucho más cálidas de lo que serían si estos gases de absorción selectiva no estuvieran presentes. Muy bien, y ahora ya conocemos el efecto que tienen los gases de invernadero en el clima global, pero también a escala local existen producciones de estos gases. Por ejemplo, en El Salvador se produce tanto dióxido de carbono como monóxido de carbono, también como otros gases menores a los que podemos llamar metano, óxidos nitrosos y también clorofluorocarbonos. Claro que la producción de estas no es tan grande, aunque si lo sumamos anualmente, anda por unas 20 kilotoneladas equivalentes de CO2. Cuando decimos equivalentes de CO2 es porque existe una conversión en la cual diferentes gases, como podría ser el metano, pues tienen un efecto en la química atmosférica y en proporcionar este calor que acabamos de hablar, en lo cual se le puede comparar al que hace el CO2, que es el gas principal de efecto invernadero, y así sacamos esas toneladas equivalentes. Bien, pero la acumulación de estas sustancias que, por ejemplo, producimos en El Salvador en la atmósfera baja nos genera un problema ambiental local. Veamos de cuál se trata con un experimento. Para el siguiente experimento necesitaremos los implementos que tenemos acá sobre la mesa. Ya que algunas de las cosas pueden ser un poco dificultosas, pues vamos a tomar las debidas precauciones del caso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar estos cerillos y los vamos a colocar o a unir con este hule. Bien, y ya lo tenemos, te va a quedar más o menos de esta manera. Muy bien, ahora que ya lo tenemos acá, vamos a hacer una prueba con el agua. Este que tengo aquí en la mano es el papel pH, es para medir la cantidad de iones hidrógeno que están disueltos en una sustancia. Entonces voy a tomar una tira de este papel indicador y vamos a ver de qué color se torna con el agua, que esta es agua normal, digamos, convencional, que toma del chorro, y básicamente lo vamos a comparar contra lo que tenemos, contra la escala que viene en la portadita del papel. Y si vemos bien, anda más o menos cerca de un pH de 7. Este es el pH normal, digamos, del agua. Es un poquito ácida, no tan neutra como el 7, pero prácticamente así nos va a quedar. Muy bien, lo vamos a dejar acá. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a utilizar la plastilina y le vamos a hacer una invaginación. Ahora que ya la tenemos, vamos a introducir acá nuestros cerillos y básicamente te tiene que quedar algo como esto. Muy bien, ahora lo vamos a introducir en nuestro bote. Y ahora viene la parte difícil. Lo que vamos a hacer es que les vamos a prender fuego. Vamos a hacerlo lo más rápido posible antes de que se humedezcan demasiado. Y ahora tapamos rápidamente. Bien, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver, pues es de que se llena todo de un gas, de humo, se empieza a enturbiar y puedes ver las paredes también del frasco que tienen
que empiezan a depositarse ciertos residuos en ella. Lo vamos a dejar un momento acá, pero mientras tanto quisiera que pensemos un poco qué es lo que está sucediendo. Dijimos que vamos a hablar de un problema ambiental que tenemos en El Salvador y acabamos de introducir unos cerillos, prenderles fuego dentro del frasco y vemos que este genera humo. Y pues viendo lo anterior que estuvimos abordando adentro de este frasco y con lo que hemos visto en el video, podemos notar entonces que vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la atmósfera. Muy bien, entonces en este frasco nos está simulando lo que ocurre en la atmósfera y en un cuerpo de agua, que bien puede ser un lago, un río o un mar. Este humo puede ser, por ejemplo, humo que se produzca por otras cosas, por ejemplo, en los automotores. Vamos a dejar un tiempo que se empiece a diluir y luego ya lo vamos a abrir. Y vamos a volver a medir la acidez. ¿Qué crees que haya pasado con la acidez? ¿Será mayor? ¿Será menor? Pues bueno, lo vamos a descubrir ahora. Ya después de unos cuantos minutos vamos a liberar este humo y ahora vamos a sacar una tira de papel indicador y vamos a volver a ver cómo queda para que lo puedan ver un poco de cerca. Así más o menos se tiene que ver el resultado y vamos a volver a introducir el papel indicador. Y lo vamos a comparar con la anterior. Si ustedes observan, entre la escala de 7 y 6 de pH no hay mucha diferencia en el color del papel indicador. Sin embargo, es visible que hay un verde oscuro para el pH cercano a 7 y un verde claro para el pH cercano a 6. Es decir, que más o menos hemos bajado el pH en 1 grado, en una escala básicamente, en 1. Esta escala, como es logarítmica, pues quiere decir prácticamente que hemos hecho por 10 la cantidad de protones que han estado disueltos en esta agua. Quiere decir que 10 veces más ácida. Eso estamos hablando. Pero quiero hacer, antes de que concluyamos, otra prueba con el papel. Y ahora lo vamos a pasar por las paredes de nuestro recipiente. Y al pasarlo por las paredes de nuestro recipiente, podemos observar que rápidamente nuestro papel indicador se vuelve de una tonalidad rojiza, lo que básicamente nos da un pH pues cercano entre 3 y 2, lo cual es una acidez muy alta. Esto quiere decir que en este humo que nos formamos existen ciertas sustancias que se están depositando que tienen un carácter muy ácido y que poco a poco empiezan a diluirse en el agua, aumentando su acidez. Ahora bien, eso quiere decir también que a largo plazo el fenómeno va a ser mucho más evidente. ¿Y de qué fenómeno podemos estar hablando? Pues de la denominada lluvia ácida. ¿Qué es lo que se está produciendo cuando hacemos la combustión de este cerillo? Básicamente, lo primero que debes notar es que no utilizamos el fósforo rojo de la cajetilla, sino que se tiene que hacer una combustión directa con el fuego que utilizamos acá con este encendedor. Ahora, cuando hacemos esto, en esta reacción se produce, entre otras sustancias, también el ion sulfito, que pronto va a decaer porque es un poco inestable en ion sulfato en la atmósfera, y cuando está allí en la atmósfera se combina con el vapor de agua y forma el tan famoso ácido sulfúrico, que es un ácido muy potente. Este ácido luego pues se combina o se diluye en las gotas que están condensadas en las nubes y luego precipita, y eso es lo que cae como lluvia ácida y se acumula también en los cuerpos de agua. Curiosamente, ese mismo ácido sulfúrico es el que viene en las gasolinas y en el diésel cuando no están refinados adecuadamente. Entonces, exactamente estamos replicando qué es lo que sucede en la atmósfera y cómo se contaminan o acidifican nuestros cuerpos de agua.
Muy bien, ahora hemos abordado entonces los fenómenos atmosféricos tanto a escala global como un ejemplo de un fenómeno que ocasiona un problema ecológico a escala local. Y bueno, no es un problema solo de El Salvador tampoco, es un problema que ocurre a raíz de la industrialización. Espero entonces que vayas relacionando cómo estos fenómenos naturales pueden ser alterados también por el ser humano. La próxima semana vamos a ver un poco más sobre el cambio climático, que es el fenómeno consecuente de lo que acabamos de ver, del efecto invernadero. Por el momento lo dejaremos hasta aquí. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo y, por supuesto, continúa aprendiendo en casa.